filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todos por allí? ¿Cómo andás, Marce, en esta noche de martes? Buenas noches, Pati, buenas noches. ¿Cuántos oyentes de que íbamos teniendo? ¿Dos, tres, cuatro? Tres. Tu mamá, mi mamá y Carlos. Y Carlos, ahí está, bien. Y capaz que logramos algún pariente de Carlos en este momento. La lucha a ver si conquistamos algún pariente de Carlos la semana pasada con el Quiero Retruco. Se busca, Patricia, te voy a decir, se busca gente que sepa jugar al truco para participar de esas instancias del filósofo ignorante, ¿verdad? Pero bueno, tal vez tengamos que poner algún aviso en el diario, veremos cómo se va desarrollando el asunto, porque bueno, tenemos nuestras necesidades, ¿verdad? Asociadas a la timba y esas cuestiones que tienen que ver con jugar al truco. Podemos, si no, también considerar que el nombre es en realidad, o nos habilita en realidad para una clase radial sobre el juego, porque en realidad si estamos teniendo gente, amigos, que no saben jugar al truco, nosotros sabemos jugar al truco, el segmento refiere al truco, bueno, hagamos ese bloque donde les enseñamos a jugar al truco por radio. Exactamente, viste que lo que nos pasó la vez pasada es que nos pusimos a hablar de la vida y de las cosas, y de alguna manera no pudimos más que enseñarle una seña, y no llegamos casi que ni a los valores de las cartas. Entonces, realmente, sí, tal vez debamos dedicar ante algún eventual participante o participanta del Quiero Retruco, que bueno, que se va a tener que fumar la clase de truco, porque también hay otro aspecto que no es menor, que es cómo anotar los tantos del truco, ¿no? Pero bueno, no estamos en el Quiero Retruco, pero ese es, digamos, como otro aspecto que deberíamos tratar en ese tema. Hoy estamos... Marce, ¿vos sos del cuadradito? Sí, ¿Sos claro. del cuadradito? Sí, claro. Nunca jugamos al truco nosotros. No, entre nunca nosotros jugamos al truco, salvo por Zoom, ¿verdad? Salvo el truco por Zoom que hemos hecho en estas pandemias que nos ha tenido en algún momento aburridos, no hemos jugado el truco. No. Y bueno, deberíamos. Y la verdad que sí, llevar adelante ese tipo de instancia. Pero no estamos en el formato Quiero Retruco hoy, sino que estamos en el formato que históricamente era muy apreciado por la conductora de este programa, en detrimento del lado B, y estoy hablando de que hoy tenemos formato palabra, que así lo supo bautizar nuestra conductora, ¿verdad? Sí, una muchacha que ya no está entre nosotros, en realidad pegó un pase en la BBC, parece, porque bueno, ¿no? Puso en el currículum que había estado en el filósofo ignorante, y ya está. Y despegó, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que bueno, es lo que tiene. Dio un salto en su carrera. Es lo que tiene el filósofo ignorante, que casi pero como estoy yo que le pongo todo, le pongo mucho cariño. Claro, pareces otra porque ahora decís que te gusta el lado B y todo, en fin. Claro, ahora soy otra. Marce, bueno, nosotros antes de comenzar este programa tenemos que dar el título en realidad. Vamos a dar el título y luego hablaremos al respecto
después de que se presente a esta gente que conduzca el programa, pero demos un título y después hablamos sobre estas cuestiones que atañen a un martes por la noche, que es cuando nos juntamos a hacer y escuchar El Filósofo Ignorante. Y aunque no lo parezca, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Aunque este sea un programa grabado, no estoy mintiendo respecto a la frase que he mencionado anteriormente. Claro, exactamente. ¿Qué será que nos atañe? Toda la verdad estás diciendo, toda la verdad. El tema de hoy es feminismos, poner el mundo al revés. Esa es la pregunta que nos hicimos. Bueno, todo un desafío. Todo un desafío para mí tener que hablar sobre lo que Patti ha anunciado recién. Pero pongamos en marcha este programa con la presentación de sus conductores y después seguimos conversando. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bien, una vez realizadas las presentaciones pertinentes para darle introducción a este programa, nos metemos de lleno entonces en el asunto, que es un asunto, yo te diría, Marce, actual, sin duda, que uno está todo el tiempo actualizándose también. A mí últimamente me ha llegado, o me llega mucha información, porque soy muy ávida de la lectura de libros que están publicándose continuamente sobre esta temática, y por eso no es menor el nombre de este programa, y la S de, ¿no?, feminismos, la S engloba también muchas perspectivas, varias perspectivas, no una única mirada, sino nuestra idea es, a través de este programa, y también podemos adelantar, Marce, que nos dimos la oportunidad de, durante todo el mes de julio, tratar esta temática desde diferentes ángulos y de diferentes enfoques, también desde los formatos que tiene El Filósofo Ignorante, y poder jugar con este tema, y la intención va a ser aportar la mayor cantidad de información posible, e invitar amigos y sumar voces y discutir algunas cosas. Y siempre decimos, Marce, y está bueno capaz de aclararlo en este tema, a mí me parece interesante, es ni el tema se agota acá, ni nosotros pretendemos agotarlo de ningún modo, sino más bien al revés, como que sea un puntapié inicial para seguir discutiendo en próximas entregas. No lo hacemos con ningún tema, y menos aún con este. El menos aún corre por mi cuenta exclusivamente, en el sentido de que yo me aproximo a esta temática, te diría, aún con mayor humildad que lo suelo hacer frente a cualquier otra temática. No sé si tanto por cuestiones de desconocimiento, que sí, pero más que nada por una cuestión, te diría yo, de vivencia y de experiencia al respecto. Así que en ese sentido, si bien quiero dejar claro algo en esta conversación de arranque, que es que algunos hombres, no sé si todos, algunos hombres sufren el machismo, y cuando digo sufren quiero decir probablemente todos lo sufran de manera indirecta, es decir, se ven afectados por. Pero yo estoy hablando del sufrimiento real, en lo que tiene que ver con niñez y adolescencia muchas veces, etc. Si bien algunos hombres sufren el machismo, claramente
la segregación, el carácter de víctimas en cierto sentido. No quiero hablar de revictimizar y ese tipo de cosas, pero el sufrimiento principal está del lado de la mujer, y en ese sentido, por esa cuestión es que yo me aproximo con mucha humildad voy a intentar y estoy intentando elegir cada palabra que digo con mucho cuidado. Bien, me parece muy bien esa apuesta. Y también aclararles que, bueno, nosotros pensamos este programa como no como un bloque ¿no? temático, sino más bien como un eje transversal. O sea, estas cuestiones para nosotros nos ocupan, ¿no? En los programas. Y obviamente vamos a querer, y tenemos el deseo de hacerlo, de ir haciendo énfasis en algunas pensadoras, mujeres también, filósofas, que han atravesado la disciplina, y que en muchas ocasiones, Marce, porque bueno, eso es lo que también queremos como ir atravesando, es hay espacios incómodos, ¿no? No solo la filosofía en sí, uno puede decir que es un lugar que mantiene al ser incómodo, sino también hay cierta hostilidad, o hubo en aceptar, o en esos espacios pertinentes que han ocupado algunas mujeres, pero a su vez sigue habiendo algunas resistencias respecto de la comunidad, digamos, o no sé si se puede decir la comunidad de los filósofos, vos ahí sabés mucho más que yo no lo sé, pero bueno, como el colectivo, ¿no? De darles un lugar a su pensamiento. A veces, Marce, no sé si coincidís, tal vez no solo por los contenidos, sino por las formas en que ellas lo han presentado, esos contenidos, ¿no? Y se puede considerar como que se las ha considerado capaz que más literatas, o más personas que escriben, que personas que desarrollan un pensamiento, y ahí también yo le encuentro como cierta hostilidad a ese planteo. Capaz que vos ahí lo conocés más que yo, y en este caso me estaba remitiendo a Hannah Arendt y a Simone de Beauvoir, que son las referentes que se me vienen a la mente rápidamente. Sí, ahí hay como varias cosas en esto que dijiste, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre respecto a los dos nombres mencionados, que son los de Arendt y Beauvoir, es lo terrible de que muchas veces lo primero que viene a la cabeza, más allá del pensamiento que estas pensadoras llevaron adelante, es la asociación con determinados hombres importantes de la filosofía. Y de alguna manera en el relato, aunque sea biográfico o en la nota de color, de alguna aparecen como esas vinculaciones de estas filósofas a otros pensadores que fueron muy importantes, ¿no? Entonces ahí hay algo como terrible. Y el hecho de no nombrar a estos pensadores lo estoy haciendo a propósito. No te van a nombrarlos, punto. Lo que quiero decir es que hay algo como terrible también en esa cuestión de tener que nombrar a una mujer en referencia a, ¿no? Claro. De alguna manera como que, aunque sea en la nota de color, me da la sensación a veces como quitando algo. Y te estoy diciendo algo que hago yo en mi práctica docente, es decir, cuando uno va nombrando cosas, lo menciona allí a la pasada. Lo otro es que, viste que los docentes de filosofía tenemos que armar programas y ese tipo de cosas, y en algún momento de mi vida yo tuve que predisponerme específicamente a decir, bueno, no puede ser que en mi programa no trabaje filósofas. Y bueno, y ahí como empezar a bucear. Y si bien seguramente tenemos escuchas que nos dirán, bueno, en toda época podés rescatar la gran obra de fulana de tal o mengana, ciertamente hay épocas en las cuales es muy difícil encontrar alguna representante cabal del pensamiento filosófico en una mujer, ¿no? Y bueno, y si, yo qué sé yo, arranquemos por los griegos, ¿no? Claro, bueno, pero eso, Marce, también habla como de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Es como también un dato más que se agrega a
a este rescate de alguna manera, o a esta posibilidad de tener tiempo para el pensamiento, ¿no? Tener tiempo, tener espacio. Hablamos de generar espacios más amables, menos tensos, más respirables, mucho menos hostiles, y en muchas ocasiones, todavía se sigue dando, pero en épocas pasadas eso se vio con muchísimo más encono, ¿no? Esa imposibilidad de las mujeres de acceder a ciertos espacios de pensamiento, ¿no? Por supuesto. Tiene que pesar. Y en ese sentido, cuando vos hablás de la posibilidad del tiempo para pensar y de la distinción muy clara y marcada que hacían los griegos de lo público y lo privado, ¿sí? Digamos, lo público era aquello que tenía que ver con la vida política, y entre otras cosas estaba reservado a los hombres porque solamente los hombres eran ciudadanos. O sea, bueno, ni hablar de que el derecho al voto en la cuestión femenina se remonta recién al siglo XX. Pero me refiero, ahí hay una división muy, pero muy clara respecto a lo que una mujer podía hacer o no podía hacer. Pero además después tenés que contar con toda la otra carga histórica que tiene que ver con aquello que efectivamente hicieron las mujeres y que fue invisibilizado. Es decir, hay como una doble problemática. El no poder llevar adelante la tarea, entendiendo el pensamiento como tarea y el reflejarlo en algo escrito que quedara para la posteridad, por estas cuestiones que vos bien marcás, pero a lo que se suma que quienes lo pudieron llevar adelante seguramente tenían en primera instancia el lío de poder hacer público aquello que de repente desarrollaban, es decir, aquellas que lo podían llevar adelante en una esfera más íntima, el que eso trascendiera y pudiera pasar las cuatro paredes. Pero por otra parte que eso quedara en la historia, es decir, que hubiere con eso una acumulación que no quedara invisibilizado. Y te diría que tal vez uno tenga que remontarse a Hipatia de Alejandría como de los primeros registros al respecto, a quien además tenemos que recordarla bajo la terrible cuestión de que fue torturada, despellejada y asesinada por los hombres de su tiempo. Y ahí, Marce, también el dar cuenta de que el título no es casual, más que nada, porque, bueno, es polisémico, o sea, esto de poner el mundo al revés, ¿no? Y bueno, y un poco adelantábamos pensar nuestros espacios de aula, nuestras casas, nuestros espacios públicos, en esta perspectiva, ¿no? En este lugar que le damos al pensamiento, y también esa valoración que vos decías, que siempre va atado como al suceso, ¿no? De esto que vos decías, no referenciar a una mujer que ha desarrollado un pensamiento muy vasto porque es la esposa de, o porque, ¿no?, estuvo enganchada con, digamos. Entonces, bueno, eso es interesante destacar también. Vamos, si te parece, Marcia, a escuchar trajimos a unas amigas ellas no saben que son nuestras amigas, pero son argentinas, que en realidad han publicado un texto que se titula Se va a caer. Hablamos de Susana Gamba, que es la coordinadora de este proyecto editorial, que es un texto que recopila, ya lo recomiendo. Yo pensaba que en este programa y en el transcurso de estos programas vamos a ir recomendando también lecturas. Seguramente las amigas que invitemos a charlar con nosotros en estos programas también recomienden lecturas. Esta es una, que es un texto que reúne, como les decía, muchos artículos, y que incluyen aparte, sobre todo, un énfasis muy grande en el cambio de óptica, ¿no? Estudios sobre situaciones específicas como el uso del tiempo, que no es menor. Capaz que uno cuando habla sobre, ¿no?, y piensa en este programa sobre filosofía, tiene que pensar en el tiempo, lo dijimos la otra vez, en el tiempo que se necesita para desarrollar un pensamiento. Y lo decíamos, ¿te acuerdas, Marce? Lo explicabas vos sobre hablar sobre la pandemia, digamos, mientras está ocurriendo. Eso inevitablemente requiere un espacio y un tiempo, y bueno, y en esas cosas también queremos como poner énfasis. Así que bueno, escuchemos un fragmento de uno de los artículos que tiene este proyecto que les comentaba, que habla sobre algunas cosas que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Las escuchamos. ¿Cómo y cuándo nació el patriarcado?
Fue a finales de los 60, principios de los 70, cuando teóricas feministas consideraron que la antropología, por su enfoque transcultural e histórico, podía proporcionar datos y pistas respecto a los inicios de la subordinación de las mujeres. Y una de las principales tareas de los comienzos fue desvelar los aspectos androcéntricos y etnocéntricos presentes en las diversas teorías. Se va a caer, de autoras varias. Artículos sobre los orígenes del patriarcado, de Susana Gamba y Aida Maldonado. Bien, aquí queda planteado entonces la utilización del concepto teórico, ¿no? Respecto del patriarcado, y al mismo tiempo cómo suena tan fuerte esta palabra que a mí me suena tan contundente, lo de subordinación de las mujeres, que me rescato y subrayo porque es parte como te diría como del leitmotiv de un montón de material que estoy leyendo. Te puedo citar algunas autoras que ahora vamos a compartir. Cómo esto de poner el mundo al revés que decíamos nosotros tiene mucho de eso, ¿no? De subversión a lo establecido o a lo que siempre ha sido, y de alguna manera también ahí podríamos anotar el término luchas, ¿no? Que también está tan ligado y muchas veces bastardeado, porque también hay que decir que el concepto de los feminismos y el feminismo está tomado muchas veces como una valoración negativa. Ya hemos visto algunos neologismos respecto de esta palabra que también se utiliza por allí, con el objetivo de bastardear no solo un movimiento, sino toda esa potencia que está detrás de esto que decíamos, de lo que se hace pensamiento y al mismo tiempo acción. E incluso respecto a esto del bastardeo de la palabra, me permito un paréntesis allí. Voy a traer algo que en realidad en su momento discutimos si iba o no iba en este programa. Pero en ese bastardeo que vos hablás de la propia palabra, existe también la dicotomía feminismo-machismo, mal entendida. En el sentido de que, el machismo claramente es la superioridad del hombre por encima de la mujer. Y hay quienes entiendo yo que se llega a ese proceso por falta de lectura y por cierta ignorancia, que el feminismo es el antagonista igualitario, el antagonista haciendo una ecuación que supondría poner a la mujer por encima de. Y son los que te dicen de alguna manera, yo no soy feminista ni machista, sino que creo en la igualdad, o aquellas propias mujeres, cual parlamentaria uruguaya, de Cabildo Abierto, que sale a decir, yo no defiendo o no me identifico con el feminismo de género, sino con el feminismo de la libertad, estableciendo ciertas categorías que vaya a saber de dónde la sacó. Me refiero a la diputada Moncillo, que establecía eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hay como una especie de malentendido que en algunos casos yo creo que es por ignorancia, pero en algunos otros creo que hay un uso político, siempre hay un uso político, un uso político intencional que tiene que ver con el bastardeo de una serie de movimientos, igualándolo en sus características a el machismo. Totalmente. Y ahora se me ocurría también, Marce, de este orden de cosas, ¿no? Donde, esto que vos decías, se vuelven categorías antagónicas, que eso facilita mucho el pensamiento dicotómico, ¿no? Esto en contra de esto, un Nacional Peñarol, digamos, y el resto se invisibiliza, donde en realidad el resto que aparece es que las mujeres hemos sostenido la vida y hemos sostenido el cuidado de las comunidades durante todo el tiempo, y esto hablamos ya del tiempo, hablamos de la historia de la humanidad, y donde muchas veces queda como solapada esa posición y ese mandato social y ese deber de algún modo cultural por sostener y prolongar la vida, y muchas veces hasta bastardeado porque son trabajos que no se pagan, y donde parece que la naturalización es así, ¿no? Como que, tú te tenés que ocupar porque más o menos viene dado. Entonces, todo eso queda por debajo, parece una pavada, pero uno levantás la baldosa de toda esta discusión dicotómica, y tenés un montón de
de tiempo para discutir esto otro, que es mucho más interesante que ponerse en esas oposiciones tan sencillas. Y claro, esas oposiciones no solo son sencillas, sino que ese pensamiento dicotómico es peligroso, porque supone muchas veces el razonamiento del tipo, esta lucha que llevan adelante no hay que darla porque hay que luchar por los, voy a decir cualquier cosa, los indígenas. Entonces, aparecería allí como una serie de exclusiones que no tienen por qué darse. Es decir, el llevar adelante una lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad y por, suponete, los derechos humanos y por los derechos de, no sé, las minorías étnicas, cuales sean, no son excluyentes. Y las dicotomías tienen ese potencial peligro de generar ese tipo de cosas. Y se me viene a la mente en esto, que incluso respecto a lo de la cita, se me vienen a la mente dos cosas que no sé si las puedo decir rápido, así que te invito a discutir una primero y después vemos la otra. Una tiene que ver con esta referencia antropológica en la cita a lo androcéntrico y etnocéntrico, ¿no? Digo que por un lado lo androcéntrico lo entiendo claramente, tiene que ver con el patriarcado de forma directa. Luego lo etnocéntrico siempre es muy cuestionable, claramente, pero ahí es cuando entran en la discusión esas cuestiones feministas culturales que se entrecruzan con otras luchas y que son complicadas, porque el propio multiculturalismo que de repente uno puede defender trae luchas asociadas a la interna de las culturas. Entonces, quiero decir, a veces hay que tener ciertos cuidados cuando uno quiere defender un relativismo cultural que encierra dentro de algunas culturas ciertas prácticas completamente contrarias a los derechos humanos y en este caso asociadas a machismos terribles. Y estoy pensando, bueno, en culturas asociadas al fundamentalismo islámico, por irme bien a lo extremo, ¿no? Entonces, parece que me estoy contradiciendo con lo anterior, pero esta cuestión es tan transversal que a su vez tenemos que tener cuidado con qué tipo de lucha llevamos adelante y qué defendemos. Decía José Luis Revelato, a quien me voy a permitir citar más, aunque sea un programa que dedicamos más que nada a pensadoras, defendamos cualquier tipo de diversidad, excepto aquellas diversidades que niegan la diversidad. Entonces, bueno, bienvenida sea cualquier cultura, pero a su vez que tenga una transversal lucha por los derechos de todos aquellos y todas aquellas que han sido oprimidas. En este caso, las mujeres en primer lugar. Claro, me das un pie tremendo para recomendar uno de los libros que realmente me parecen como de cabecera, que es de Silvia Federici, se llama Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Y me parece que es fundamental, me parece un libro fundamental, porque ella plantea, bueno, mira, este libro se hizo en el 2016, Marce, que tiene su primera edición en 2016, pero ya lleva la cuarta o la quinta, o sea, es impresionante la velocidad con que se reprodujo, está buenísimo, es una gran noticia esa, ojalá haya una sexta y así, porque explicita, claro, cómo cientos de miles de mujeres fueron ejecutadas a comienzos de la era moderna, al mismo tiempo que surgía el capitalismo, ¿no? Y cómo los sucesos conocidos como la Casa de Brujas, esos masivos intentos de control, ¿no? que se ejercían sobre las mujeres, y también de aniquilación, ¿no? Como hay algo de ahí que ha quedado invisibilizado, de hecho ya rescata con un montón de material bibliográfico, es de una rigurosidad impresionante el texto que les estoy contando, porque tiene una
una referencia absoluta a los archivos, o sea, uno puede allí seguir ampliando, ¿no? Cuando te citan muchos otros estudios donde se está basando esta autora, uno cree que el vecindario se le agranda, ¿no? Y empieza a tener nuevos vecinos porque podés ir por distintos lados encontrando mucho más material. Y bueno, ahí se deja muy claro cómo ese control sobre las mujeres que se ejercían sobre todo por la función reproductiva, sirvió mucho para allanar ese camino y desarrollar el régimen patriarcal y opresivo. Y además de eso, Federici se mete mucho con una crítica aguda sobre el marxismo y desarrolla así su pensamiento sobre este tema. Y bueno, y si te parece bien, Marce, entonces con ese pie que acabamos de nombrar a Silvia Federici, a su Calibán y la Bruja, nos vamos a ir a la tanda escuchando a una autora uruguaya, que es Eli Almic. Es una joven autora uruguaya que en el 2018 hizo esta canción Brujas, donde repite, van a escuchar ustedes, una frase que suele estar muy presente en el movimiento feminista, que es somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Ahí viene la bruja, porque somos muchas las brujas que todavía estamos vivas. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron